a hablar de mantenimiento integral de parques eólicos. Ustedes se preguntarán qué novedad tiene esto en realidad. Hasta ahora hay empresas que se dedican al mantenimiento en parques eólicos, pero está un poco disociado en lo que es nivel de piso y turbina. Un poco la novedad del mantenimiento integral es hacer sinergia entre entre esas facetas del mantenimiento. Bueno, eso es un poco lo que voy a hablar hoy. La idea de hoy es no tirar un monólogo teórico de lo que es el mantenimiento en parques, sino más bien un poco describir lo que estamos haciendo y para que ustedes se lleven un poco una noción de qué es lo que se hace a nivel de parques eólicos. Quizá para unos que ya trabajan en eólica esto no es novedoso, es un poco trivial, pero por lo menos para mí, cuando arranqué en este tema de la eólica, sobre todo lo que es mantenimiento en la turbina, fue bastante novedoso y bastante entretenido. Bueno, primero presentar un poco la empresa en la que me desempeño. Ingener fue fundada en el 98, o sea que ya vamos por los 25 años el año que viene. Nos desempeñamos en dos áreas de negocio principal, lo que es proyectos EPC, proyectos llave en mano, más bien en la parte de construcción, y en donde me desempeño yo, que es la parte de operación y mantenimiento. Dentro de las áreas de actividad, obviamente, la parte de energía, de generación eólica, solar fotovoltaica, térmica, etc. Y en la parte industrial, nos desempeñamos también en industria láctea, industria de combustibles, papelera, celulosa, etc. También tenemos operación y mantenimiento en data centers, plantas de tratamiento de agua, centros comerciales. Nuestra empresa hoy en día está formada por más de 1000 colaboradores, de los cuales más de 100 son profesionales que se desempeñan en varias disciplinas: civil, hidráulica, mecánica, etc. Y hoy en día ya somos una multinacional, tenemos operaciones en Uruguay, obviamente, y en Argentina, Paraguay y Bolivia. Bueno, un poco para recapitular un poco de lo que es Ingener en la industria eólica. Nosotros arrancamos allá por el 2014, tanto en construcción como en operación y mantenimiento, con el parque de Melo Wind y de Florida y Gemsa. Y bueno, fuimos avanzando. Obviamente también tenemos operaciones en Argentina, participamos en construcciones de algunos parques eólicos. Y lo que es actividades en turbina, que es un poco la novedad, arrancamos el año pasado en los parques de Maldonado 1 y 2, y bueno, fuimos avanzando en los tipos de tareas que fuimos haciendo. Bueno, un poco ahí, un resumen muy breve de lo que es el mantenimiento integral y lo que logra, digamos, la idea de la integralidad del servicio es centralizar todas las actividades de mantenimiento que tiene un parque eólico, que después voy a flechar un poco más con eso. ¿Qué da eso? Da una respuesta ágil y eficaz ante los requerimientos de los clientes, y obviamente también optimiza los costos y tiempo de parada. Recordamos que en una parada, por ejemplo, de un parque eólico, son parques que paran muy poco. En general es una parada anual, o por lo menos programada. Es una parada anual en la que trabajan muchas personas en muchas áreas. Entonces tener un único proveedor para todas esas tareas realmente es muy eficiente y evita problemas por interferencias y comunicaciones, etc. Actualmente estamos participando en más de 15 parques eólicos en una modalidad u otra de mantenimiento, que representan más de 500 megavatios de potencia instalada. Bueno, esto es un poco lo que hace posible, digamos, que podamos dar un servicio integral de mantenimiento. O sea, sería muy difícil dar un servicio, como van a ver después, hay muchos requerimientos de seguridad, logística, etc. Nosotros tenemos 4 áreas principales de apoyo, digamos, que son las que nos dan apoyo en operaciones, que es logística, que son, por ejemplo, excavadoras, vehículos, grúas, etc. La parte de laboratorio, sobre todo en ensayos de aceite de transformadores. La parte de seguridad y salud ocupacional, esa es fundamental, sobre todo por los requerimientos que tiene la eólica. Realmente los estándares de seguridad en la eólica son superiores, por lo menos a todo lo que yo he visto hasta ahora. Y la parte de metrología también, los estándares en cuanto a herramientas, equipos de ensayo, etcétera, nos da un soporte en ese sentido que realmente es muy exigente.
Bueno, esto un poco para resumir el mercado, digamos, de la industria eólica. Esto fue sacado del Balance Energético Nacional del 2020. En ese entonces la eólica ya representaba un 31% de la potencia instalada. Ya está codo a codo con la hidráulica, que es la fuente tradicional de generación acá en Uruguay. O sea que realmente tiene una incidencia muy importante en la matriz energética, ¿verdad? Bueno, ahí también está un resumen de la cantidad de turbinas por fabricante acá en Uruguay. Principalmente hay 5 fabricantes principales de turbinas o tecnólogos. Los más importantes, o los que tienen más número de turbinas, son Siemens Gamesa, que es española, Nordex, que tiene la sede en Alemania, y Vestas, que es danesa. Esos tres son los que agrupan la mayor cantidad de turbinas y realmente son los que concentran la mayor cantidad de técnicos para mantenimiento. Y después hay algunos parques que tienen turbinas Enercon o Suzlon. Eh, Esta lista en realidad fue filtrada por parques con generación mayor a 20 megavatios, o sea que hay más, en general, de estos mismos tecnólogos, ¿no? Pero como se ve, para lo que es el mercado uruguayo, 577 turbinas es una carga de trabajo muy importante para todas las tareas que hay que realizar en ellas. Bueno, un poco acá resumiendo, lo que son las dos facetas, digamos, del mantenimiento de un parque eólico. El mantenimiento general de un parque eólico se divide, o un parque eólico en realidad, se divide en lo que es la parte de balance de planta, BOP, Balance of Plant en inglés, que dicho muy groseramente es todo menos las turbinas. Suena una división bastante tonta, pero realmente hay una diferencia importante en lo que es hacer mantenimiento en la turbina y en el resto. Y bueno, y después obviamente lo que son todas las turbinas. La parte de BOP, las componentes principales son la subestación, obviamente, y la red de media tensión, que son a lo que se le dedica más tiempo de mantenimiento. También están la red de caminaría de los parques y eso, pero no impactan directamente en el funcionamiento y en la operación del parque. Lo que es turbina, básicamente es lo que dice, es la turbina. Suena muy sencillo, pero realmente es bastante más complejo. Eh, los parques, para que tengan una idea, dependiendo del fabricante, tienen un parque de unos 50 megavatios, puede tener entre unos 14, 20, 30 turbinas aproximadamente. Y bueno, ahí también varía la cantidad de staff, de técnicos que tengan para atender esas turbinas. Yo les diría que diariamente las turbinas requieren atención, ya sean preventivo, correctivo, averías, etcétera. Y bueno, un poquito más adelante igual vamos a bichar las tareas principales que se hacen en la turbina. Bueno, lo que es BOP, un poco de resumen, la subestación, los equipos principales de una subestación. Tienen transformadores de potencia, de alta y media tensión. Esos transformadores obviamente se hacen ensayos eléctricos, ensayos de aceite, que es la herramienta de diagnóstico más valorada, digamos, termografías, etc. Bueno, después tienen otros tipos de transformadores más chicos, de lo que es el transformador principal, el transformador de servicios auxiliares, transformador zigzag. Tiene elementos de maniobra en alta y media tensión, celdas, eh, bancos de baterías, etcétera. Eso es un poco lo que está presente en una subestación. Lo que es en la red de media tensión básicamente son cables, cable subterráneo, que es, diría yo, por lo menos en mi experiencia, el elemento que tiene más tasas de falla en un parque eólico, sobre todo los empalmes. Por eso resulta de suma importancia, esto que aparece acá medio perdido, pero realmente si uno quiere dar un servicio fiable a lo que es el balance de planta de un parque eólico, el servicio de emergencia 24/7 es fundamental. Muchas veces las fallas en un parque eólico se dan, muy frecuentemente en realidad se dan fin de semana, un 24 de diciembre a las 12 de la noche. Y bueno, ese servicio fiable, que es una de las cosas que nos caracteriza también en Ingener, es realmente importante. Bueno, acá un poco ilustrar lo que es el mantenimiento a la derecha, mantenimiento de subestación. Ahí, por ejemplo, se están sacando nidos del pórtico de entrada de la subestación. Y acá a la izquierda es la reparación de un empalme que había fallado. Lo que pasa en general es que estas fallas te sacan de servicio unas cuantas turbinas, y como habitualmente pasa, estas fallas, ley de Murphy, siempre pasan cuando el parque está con una generación bastante importante. Acá también se ve un poco de fondo, un poco implícito de lo que
lo que les comentaba antes, de las áreas de apoyo, excavadora, grúa, todos estos servicios serían muy difíciles de brindar sin toda esa estructura de apoyo de fondo que permite hacer las actividades. Bueno, ahora pasando un poco a lo que es la turbina, un poco la idea es describir sin entrar muy a fondo lo que es el esquema general de los principales componentes de una turbina. Cada rotor es donde ocurre todo el intercambio de potencia con el viento, obviamente. Rotor y el buje. El buje es en donde están ancladas las palas. Una cosa que no comenté, pero que evidentemente todos saben, que acá yo les diría que el 100% de todas esas turbinas que yo puse ahí son de eje horizontal y de 3 palas, todas reguladas con pitch. Lo que hace este pitch básicamente es regular el ángulo de ataque del viento para que el aerogenerador pueda seguir la curva de potencia, o en su efecto, ante velocidades muy grandes, esas palas se ponen en bandera y funciona como un freno aerodinámico. Luego la potencia se transmite mediante el eje lento, que entra a la multiplicadora. La multiplicadora básicamente es una caja de cambio, que lo que hace es transforma la velocidad de rotación del eje del rotor, que anda en unos 12, 13, 14 RPM, a la velocidad de generador, que anda en general en torno a los 1500 RPM. Esta es la tecnología usual de una turbina. Hay algunas turbinas que no tienen caja multiplicadora, que son turbinas con tecnología Direct Drive, son las menos. Enercon, por ejemplo, como yo mostraba antes, las turbinas Enercon no tienen caja multiplicadora. Eso es destacable, digamos, porque la caja multiplicadora es una de los componentes con más tasa de falla de un aerogenerador. Bueno, acá, ahí también se ven las veletas y anemómetros. Todo esto, los aerogeneradores siempre se orientan de frente al viento. Eso lo hacen mediante justamente el uso de las veletas, y acá tienen el sistema el yaw, que se le dice en inglés, o mecanismo de orientación, lo que hace que siempre estén orientados óptimamente frente al viento para optimizar la producción y aparte limitar cargas laterales. Bueno, en turbina en realidad no difiere de lo que en general es el mantenimiento típico de cualquier equipo electromecánico. Tiene todas las modalidades: preventivo, correctivo, mejora de diseño y grandes correctivos. Lo que es preventivo, ahora después igual hay una lista, pero son tareas preventivas como cualquier equipo electromecánico. Lo que es mantenimiento correctivo y averías, hay algunas que son típicas de aerogeneradores, y bueno, también acá va atado lo que es el servicio de guardia 24/7 también. Los equipos de gran generación requieren atención muchas veces con fallas críticas que dejan la turbina fuera de servicio en horas que hay que atenderlas. Mejora de diseño en realidad se refiere a estas turbinas, como se ve ahí, a partir del 2014, que se fueron instalando acá, y bueno, antes en el resto del mundo, fueron detectando oportunidades de mejora y darle más confiabilidad, y realmente todos los fabricantes tienen campañas de mejora de esas turbinas que se van implementando continuamente. Esas son campañas de mejora que ya tienen un procedimiento específico y se aplican a cada turbina en función de la demanda y bueno, y de la disponibilidad. Y grandes correctivos básicamente es lo que se refiere a los cambios de los componentes principales, ya sea palas, cajas multiplicadoras, generadores. Esos son trabajos que realmente requieren una logística particular, con varias grúas, izajes bastante pesados, mucha gente. Son los trabajos, si se quiere, de más complejidad en la eólica. Bueno, mantenimiento preventivo en realidad es lo que uno se imaginaría de un equipo electromecánico. Cambio de filtros, análisis de aceite, torqueado. Uno dice acá torqueado, parece chico, pero realmente son torques de 6.000 a 7.000 Nm, es todo con herramientas hidráulicas, son realmente equipos muy robustos. Inspecciones con sellos no destructivos. Y acá yo puse al final, y ahora le voy a mostrar una foto de medidas de resistencia de puesta a tierra. Realmente una de las amenazas más grandes que tienen los aerogeneradores son las descargas atmosféricas. Son los que suelen hacer más estragos en los aerogeneradores, sobre todo en las palas, que es uno de los componentes más caros de cambiar. Entonces, bueno, muchos de los tecnólogos y dueños de los parques realmente tienen una actitud muy proactiva en chequear el sistema de descarga de tierra.
los sistemas de descarga de tierra varían bastante en función de los fabricantes. Una cosa que no comenté, todos los fabricantes en realidad tienen sus procedimientos, sus tecnologías, y realmente son muy cuidadosos y muy celosos, digamos, con compartir esa información. Acá, bueno, hay una foto, ahí lo que se ve es el buje, que es en donde están ancladas las palas, y bueno, ahí lo que se hizo fue una medida de resistencia de puesta a tierra en 10 turbinas. Fue un poco un testigo, digamos, de cómo estaba el parque. Y bueno, lo que se hizo fue una medida de puesta a tierra desde el anclaje de las palas hacia abajo. Lo que es mantenimiento correctivo, bueno, hay reparaciones de fugas, dependiendo un poco de la tecnología de la turbina. Realmente la turbina es un lugar que tiene muchas fugas hidráulicas, hay mucha grasa por todos lados, entonces requiere un constante atendimiento, digamos, a todos los componentes hidráulicos. Este, por ejemplo, es un cambio que es bastante usual, los cambios de cilindro de pitch y acumuladores. Los cilindros de pitch son los elementos que están adentro del buje, que son los que hacen girar las palas. Ahí se ve, por ejemplo, un operario ingresando al buje. Es muy gracioso ver esto porque realmente hay que tirarse para adentro a ciegas y medio de panza y girar en el aire para poder ingresar al buje. Todo esto es una estructura hueca y del lado adentro están los cilindros de pitch. Bueno, ahí como se aprecia igual, y voy a hablar más tarde, todos los requerimientos de seguridad, elementos de protección personal, etcétera, en eólica son bastante exigentes, superiores a la estándar, a la media, digamos. Bueno, acá un poco lo que es mejora de diseño. Esto es la última mejora que hicimos. Hicimos instalación y configuración de sensores de vibraciones. Todas estas máquinas tienen elementos de monitoreo de vibraciones, de desplazamientos, temperaturas. Si uno viera lo que es el escada de la turbina, es increíble todos los parámetros que se monitorean. Y bueno, esto es una campaña que en realidad sigue en curso, que se van a instalar en 100 turbinas esos sensores de vibraciones, y en otras 75 su sistema de monitoreo del eje lento. Bueno, ahí también lo que se puede ver es el espacio que hay arriba de una turbina. No les comenté que el lugar en donde se contiene todo eso se llama nacelle o góndola, es lo que se ve acá. Y bueno, no entra más de 3, 4 personas y trabajar cómodo es realmente desafiante. Bueno, ahí se ve un operario también cableando esos sensores, son lugares realmente angostos. Realmente un desafío y hay que estar bastante bien físicamente para trabajar ahí. Bueno, ahí se está haciendo un cambio de anemómetros y veletas. También, lo que decía antes, hay zonas del aerogenerador que es realmente exigente en cuanto a seguridad. Una es el buje, como vimos antes, otras, evidentemente, es el techo del aerogenerador. Recordemos, acá hay velocidades bastante altas de viento, entonces hay que estar bien amarrado. Bueno, es una campaña de fugas, de cambio de retenes. Esto que se ve acá es el eje lento, realmente tiene un diámetro bastante, son como 30 centímetros, una cosa así. Y bueno, un poco lo que les comentaba antes, de los grandes correctivos, esto ya es una tarea de especialidad, digamos. Son tareas de coordinación bastante compleja, de muchas grúas, de varios días, viajes grandes, son todos componentes muy pesados. Bueno, esos son los principales componentes. Por ejemplo, para el cambio de armamento principal del eje, se baja el rotor completo al piso, o sea, la estrella de las 3 palas, junto con el rotor. Así que se podrá imaginar la delicadeza, digamos, que hay que tener para hacer esa maniobra. Bueno, puedo acá comentarles el requerimiento, digamos, de seguridad y de capacitaciones para ingresar a la turbina. Como yo les comentaba, hay una diferencia bastante grande en lo que es el mantenimiento a nivel de piso y en turbina a nivel de piso. Es bastante usual lo que se pide, inducciones básicas de seguridad, carnet de salud y no mucho más. Realmente, cuando uno quiere ingresar a la turbina y subir, los requerimientos de inducciones ¿cómo es? Y de elementos de protección es bastante más pesado. Bueno, esos todos se necesitan. Lo que es la capacitación GWO, igual voy a mostrar unas fotos, pero es una capacitación de seguridad para la industria eólica.
que es una capacitación que dura una semana, tiene una duración de 40 horas, el examen psicofísico. Acá hay una instrucción de uso del polipasto, eso que no comenté, pero uno cuando va a trabajar resulta muy trivial llevar herramientas. En lo que es eólica no es tan sencillo, porque como voy a mostrar después, uno puede subirlo por escalera o por un ascensor que es muy chiquito, entonces para llevar herramientas hay que hacer un izaje por un polipasto que tiene velocidades máximas permitidas de viento, entonces también hay que capacitarse en el uso del polipasto. Bueno, la capacitación GWST tiene cuatro módulos principales, lo que es primeros auxilios, que es rescate, básicamente, y reanimación cardiopulmonar, manipulación manual de carga. Muchos elementos que hay en el aerogenerador son pesados, uno trabaja muy incómodo realmente. Lo que es combate de incendio, que combate de incendio suena como algo muy sencillo, como operar un bomberito, pero realmente uno de los principales peligros que hay en una turbina eólica es el fuego. Infelizmente hubo accidentes bastante con consecuencias fatales, no acá, pero en Holanda hay un caso bastante célebre que dos técnicos fallecieron por no reaccionar correctamente ante un fuego. Entonces no es solo saber operar un bomberito, sino saber hasta cuándo uno puede combatir el fuego y cuándo hay que evacuar inmediatamente. Parece algo sencillo, pero realmente en una situación de estrés no lo es. Y bueno, después obviamente lo que es trabajo en altura, manipulación de elementos de protección personal contra caídas, autorrescate, rescate a sus compañeros. Bueno, hay un poco algunas fotos de lo que es el módulo de primeros auxilios. El módulo de trabajo en altura, y de forma anecdótica cuento, te hacen subir y bajar con un muñeco que es realmente pesado, que está bastante bien físicamente para hacerlo. Ahí lo que les comentaba del uso de elementos de extinción. Bueno, un poco ahí lo que les decía antes, de cómo no sé si alguno de ustedes ha subido a un aerogenerador, capaz que esto les parece bastante tonto, pero tenés dos formas de subir a la turbina, por la escalera. Estamos hablando de que la altura al eje básicamente son 90, 100 metros más o menos, o sea que hay una subida bastante importante por escalera que realmente impacta contra la productividad del personal. Y bueno, y el otro método es el elevador. Para el uso del elevador hay que hacer capacitaciones específicas que te enseñan no solo a utilizarlo, sino a rescatarse en caso de fallo. Bueno, un poco finalizando, lo que es el requerimiento específico de elementos de protección personal, los básicos, arnés completo, trabacaídas, cabos de posicionamiento, cabos de amarre, dispositivos antitrauma. Estos son dispositivos que para los que no conocen, que se activan en caso de caída, si uno queda colgando, tienen como unos estribos que evitan el síndrome ortostático. Bueno, esto es un poco una mención que, como les comentaba, dependiendo del trabajo se requieren algunas condiciones de viento. Para trabajar adentro del buje se requiere bloquearlo, y eso para ello no puede haber velocidades de más de 12, 14 metros por segundo, dependiendo de la turbina. Bueno, un poco resumiendo lo que es el mantenimiento integral y sobre todo las barreras que implica ingresar a la turbina, las barreras técnicas primero que nada, y no solo de conocimiento técnico, sino de confianza de los clientes. Los clientes son bastante reticentes a dejar a uno involucrarse en las turbinas, subir, como quien dice, meter mano. Tiene altas inversiones en EPIs y en capacitaciones, que muchas veces es difícil el repago rápido. Una característica que tiene la industria eólica es que es muy difícil conseguir contratos a largo plazo, sobre todo en lo que respecta a la turbina. Y bueno, oportunidades, básicamente, la principal oportunidad es poder integrar todos los servicios y como quien dice, cerrar el círculo de los servicios que se brindan al cliente, mejorar las competencias de cada empresa. Y bueno, sin duda que es un servicio que es muy escalable a nivel internacional, es un servicio que no cambia país a país, entonces da grandes posibilidades de internacionalizarlo. Bueno, eso es todo, no sé si alguien tiene alguna consulta o algo.